Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado el poder de la sanación no solo en remedios externos, sino en una transformación profunda de la conciencia. Samael Aungui enseñaba que la verdadera sanación no comienza en el cuerpo, sino en la forma en que el ser humano vive, piensa y siente. Para la Gnosis, la enfermedad no es un castigo ni un error del destino, sino un mensaje claro de que algo en el equilibrio interno se ha roto y necesita ser comprendido. En un mundo donde todo se intenta resolver con rapidez, la idea de activar un poder de sanación interior resulta incómoda, porque exige disciplina, observación y responsabilidad personal. Samael afirmaba que cada ser humano posee una capacidad natural de regeneración que permanece dormida mientras la vida se vive de manera mecánica. Cuando la conciencia despierta, el organismo responde, porque cuerpo, mente y energía no están separados, funcionan como una sola unidad. Estas enseñanzas gnósticas no prometen curaciones instantáneas ni fórmulas milagrosas. Hablan de reglas, de principios que ordenan la vida y permiten que la energía vital fluya sin bloqueos. Cuando esa energía se desperdicia en emociones negativas, hábitos destructivos y pensamientos caóticos, el cuerpo inevitablemente se debilita. Pero cuando se recupera el control consciente, la fuerza de sanación comienza a manifestarse de manera natural. Samael Aungui explicaba que muchas personas buscan sanar sin cambiar nada de lo que las enfermó. Ese es el gran error. La Gnosis enseña que la sanación verdadera es consecuencia de una vida más consciente, más equilibrada y más alineada con las leyes internas del ser. No se trata de fe ciega, sino de práctica constante. Este video revela las reglas gnósticas que, según estas enseñanzas, permiten activar ese poder latente de sanación, no para huir de la enfermedad, sino para comprenderla, transformarla y convertirla en una oportunidad real de despertar interior. Porque cuando la conciencia se ordena, el cuerpo comienza a obedecer. La primera regla gnóstica para activar el poder de sanación comienza por algo que la mayoría pasa por alto: la observación consciente de uno mismo. Samael Aungui afirmaba que ninguna sanación profunda es posible mientras la persona viva identificada con sus pensamientos, emociones y reacciones automáticas. El cuerpo enferma porque la mente vive en desorden, y la mente vive en desorden porque el ser humano no se observa, se deja arrastrar. Desde la Gnosis, observarse no significa analizarse intelectualmente ni justificarse, sino darse cuenta, en tiempo real, de lo que ocurre en el interior. Cada emoción negativa sostenida, cada pensamiento repetitivo cargado de angustia o resentimiento, genera un impacto directo sobre el organismo. Samael explicaba que el cuerpo obedece a la mente y la mente obedece a los estados de conciencia. Cuando estos estados son caóticos, el cuerpo lo manifiesta tarde o temprano. Muchas personas buscan sanar cambiando la alimentación, tomando remedios o siguiendo terapias, pero mantienen intactos los mismos estados emocionales que las enfermaron. La Gnosis enseña que eso solo produce alivios temporales. La verdadera sanación comienza cuando la persona se da cuenta de cómo se abre internamente, cómo reacciona ante los problemas y cómo acumula tensiones sin resolverlas. Observar eso sin huir es el primer paso. Samael Aungui decía que la observación consciente despierta una energía especial. Cuando la atención se dirige hacia el interior sin juicio ni represión, algo comienza a ordenarse. La mente deja de dispersarse y el sistema nervioso empieza a relajarse. Este simple cambio ya activa procesos de reparación en el organismo, porque el cuerpo deja de estar en estado de alerta constante. Aquí es importante entender que no se trata de luchar contra los pensamientos o emociones negativas, sino de verlas tal como son. La lucha genera más tensión. La observación genera comprensión, y la comprensión libera energía atrapada. Samael insistía en que la energía que se libera al comprender un defecto o una emoción negativa es la misma energía que el cuerpo utiliza para sanar. Otro aspecto clave de esta primera regla es dejar de identificarse con el dolor. Muchas personas construyen su identidad alrededor de su enfermedad. Hablan de ella, piensan en ella y se definen a través de ella. Desde la Gnosis, esto refuerza el problema, porque la conciencia queda atrapada en el síntoma. Observarse implica separar lo que uno es de lo que uno experimenta. La enfermedad es una condición, no la identidad.
Cuando la persona comienza a observarse de verdad, descubre patrones repetitivos, reacciones automáticas ante el estrés, emociones que se activan siempre en las mismas situaciones, pensamientos que regresan una y otra vez. Samael explicaba que esos patrones son los verdaderos causantes del desgaste interno. Mientras no se vean, seguirán actuando desde la sombra. Esta regla no exige creencias, exige honestidad. No requiere rituales ni prácticas complejas, solo atención sostenida. Pero es una de las más difíciles, porque obliga a dejar de culpar al exterior y asumir responsabilidad sobre el propio estado interno. Por eso, muchos la evitan y buscan reglas más espirituales o llamativas, sin comprender que sin esta base, ninguna sanación es duradera. La observación consciente también cambia la relación con el cuerpo. En lugar de verlo como un enemigo que falla, se comienza a escuchar como un mensajero. Cada síntoma se vuelve información. Samael Aungui enseñaba que cuando el mensaje se comprende, el cuerpo ya no necesita gritar a través del dolor. Esta primera regla es el cimiento de todas las demás. Sin ella, no hay transformación real. Con ella, el proceso de sanación deja de ser algo externo y se convierte en un camino de despertar interior que impacta directamente en la salud física, emocional y energética. Si esta enseñanza te hace darte cuenta de cuántas veces vives en automático sin observar lo que ocurre dentro de ti, deja en los comentarios la frase «Empiezo a observarme» y continúa atento, porque desde aquí comienza el verdadero poder de sanación según la Gnosis. La segunda regla gnóstica para activar el poder de sanación se relaciona directamente con el uso consciente de la energía vital. Samael Aungui enseñaba que el ser humano enferma no solo por lo que piensa o siente, sino por cómo desperdicia su energía día tras día. Para la Gnosis, la energía vital es la base de toda regeneración, y cuando ésta se agota o se malgasta, el cuerpo pierde su capacidad natural de reparación. En la vida cotidiana, la mayoría de las personas vive drenando su energía sin darse cuenta. Emociones intensas como la ira, la culpa, el miedo constante o la ansiedad prolongada consumen enormes cantidades de fuerza vital. Samael explicaba que cada emoción negativa sostenida actúa como una fuga invisible. El cuerpo intenta compensar, pero llega a un punto en que ya no puede sostener el desgaste y entonces aparece la enfermedad. Esta regla no habla de reprimir las emociones, sino de transformarlas conscientemente. La represión también consume energía, porque genera tensión interna. La transformación, en cambio, libera energía. Cuando una emoción es comprendida y no alimentada, su carga se disuelve y la energía regresa al sistema. Esa energía recuperada es la que el organismo utiliza para sanar tejidos, equilibrar sistemas y fortalecer defensas. Samael Aungui insistía en que el ser humano moderno vive sobreestimulado. Exceso de información, ruido constante, preocupaciones innecesarias y hábitos desordenados crean un estado permanente de agotamiento energético. En ese estado, ninguna práctica de sanación puede funcionar plenamente, porque no hay combustible interno suficiente. Por eso, la Gnosis enseña la importancia de simplificar la vida y reducir el desgaste inútil. Uno de los puntos más claros de esta regla es aprender a cerrar los ciclos emocionales. Muchas personas reviven mentalmente situaciones del pasado una y otra vez. Discusiones, pérdidas, errores y frustraciones se repiten en la mente como si estuvieran ocurriendo en el presente. Samael explicaba que cada repetición mental reactiva la misma descarga energética, debilitando el sistema nervioso y afectando órganos específicos. Sanar implica dejar de vivir en el pasado. El descanso consciente también forma parte de esta regla. No se trata solo de dormir, sino de aprender a desconectarse internamente. Dormir con la mente llena de preocupaciones no regenera la energía, solo apaga el cuerpo por unas horas. La Gnosis enseña que antes del descanso, la mente debe aquietarse. Cuando esto ocurre, la energía vital se redistribuye correctamente y el cuerpo entra en un proceso profundo de reparación. Otro aspecto fundamental es la moderación. Samael Aungui hablaba del exceso como una forma de violencia contra el organismo. Comer en exceso, trabajar sin pausas, estimularse constantemente con pantallas o emociones fuertes, todo eso desgasta la energía vital. La sanación no requiere extremos,
Requiere equilibrio. Cuando la vida se ordena, el cuerpo responde. Esta regla también implica aprender a decir no. Muchas personas enferman porque viven cargando problemas ajenos, responsabilidades que no les corresponden y conflictos que no les pertenecen. Cada vez que alguien asume cargas innecesarias, entrega su energía vital. Samael enseñaba que la compasión consciente no es sacrificio destructivo. Ayudar no significa destruirse. Cuando la energía vital comienza a conservarse y a circular correctamente, aparecen señales claras, mayor claridad mental, emociones más estables y un cuerpo que responde mejor a cualquier tratamiento o práctica. La sanación deja de ser una lucha y se convierte en un proceso natural. Esta segunda regla enseña algo esencial. Nadie puede sanar si sigue viviendo como si su energía fuera infinita. Reconocer los propios límites no es debilidad, es inteligencia interior. Cuando la energía se cuida, el poder de sanación despierta por sí mismo. Si esta enseñanza te hace reflexionar sobre cuánta energía pierdes en pensamientos, emociones o hábitos innecesarios, deja en los comentarios la frase "conservo mi energía" y continúa atento, porque este equilibrio interno es clave para todo proceso de sanación profunda. La tercera regla gnóstica para activar el poder de sanación se centra en la relación entre la mente y el cuerpo a través de la palabra y el pensamiento consciente. Samael Aungui enseñaba que el verbo, tanto interno como externo, es una fuerza creadora que puede construir o destruir la salud. El cuerpo escucha constantemente lo que la mente afirma, repite y cree, incluso cuando la persona no es consciente de ello. Muchas enfermedades se sostienen porque la persona vive repitiendo internamente frases de derrota, miedo o imposibilidad. Pensamientos como "siempre me enfermo", "nunca me curo", "mi cuerpo no sirve", se convierten en órdenes silenciosas que el organismo obedece. Samael explicaba que la mente funciona como un programador biológico. Lo que se repite con emoción termina manifestándose en el cuerpo como una condición estable. Esta regla no habla de pensamiento positivo superficial ni de negar la realidad. La gnosis no enseña a engañarse, sino a hablarle al cuerpo con conciencia. Hay una gran diferencia entre negar una enfermedad y dejar de reforzarla mentalmente. Cuando la mente deja de alimentar el problema con palabras internas negativas, el cuerpo entra en un estado más receptivo a la sanación. Samael Aungui insistía en que el diálogo interno debe ser observado con el mismo rigor que las acciones externas. La mayoría de las personas se habla a sí misma con dureza, crítica constante y exigencias desmedidas. Ese tipo de lenguaje interno genera tensión crónica. El sistema nervioso se mantiene en alerta y el cuerpo no puede relajarse lo suficiente para regenerarse. La palabra externa también tiene un impacto directo. Hablar constantemente de la enfermedad, describirla con dramatismo y repetirla ante los demás refuerza su presencia. Desde la gnosis, no se trata de ocultar lo que se vive, sino de no convertirlo en el centro de la identidad. Samael enseñaba que aquello de lo que uno habla con insistencia termina gobernando la atención, por lo tanto, la energía. Otro aspecto profundo de esta regla es aprender a usar la palabra con intención. Cuando una persona dirige su pensamiento de forma consciente hacia el equilibrio y la armonía, sin desesperación ni apego al resultado, se produce un efecto real en el organismo. No es sugestión, es coherencia interna. El cuerpo responde mejor cuando la mente deja de enviar mensajes contradictorios. El silencio también forma parte de esta enseñanza. Samael Aungui hablaba del silencio como medicina, no el silencio forzado, sino el silencio interior que surge cuando la mente deja de reaccionar a todo. En ese estado, el sistema energético se reorganiza. Muchas personas no sanan porque nunca callan internamente. Viven dialogando consigo mismas sin descanso. Esta regla invita a revisar no solo lo que se piensa, sino cómo se piensa. Pensar con ansiedad, con miedo o con desesperación altera la química del cuerpo. Pensar con serenidad, aún en medio de la dificultad, permite que los procesos de sanación se activen con mayor fuerza. El contenido importa, pero el estado emocional con el que se piensa importa aún más. Samael enseñaba que la mente debe convertirse en aliada del cuerpo, no en su verdugo. Cuando la palabra interna se vuelve consciente, el organismo deja de estar bajo ataque constante. Esto no garantiza la ausencia total de enfermedad,
pero si crea las condiciones internas para una recuperación más profunda y estable. Esta tercera regla exige disciplina mental, no control rígido. Se trata de corregir con paciencia, no de reprimir. Cada vez que un pensamiento negativo es reconocido, dejado pasar sin ser alimentado, se libera energía. Esa energía se transforma en vitalidad. Si al escuchar esto te das cuenta de cuántas veces te hablas a ti mismo de forma destructiva sin notarlo, deja en los comentarios la frase «Cuido mi palabra interior» y continúa atento, porque el lenguaje consciente es una de las herramientas más poderosas de sanación según la Gnosis. La cuarta regla gnóstica para activar el poder de sanación aborda un aspecto que muchas personas evitan: la reconciliación interna y la liberación del resentimiento. Samael Aungui enseñaba que el rencor, la culpa y el odio acumulado actúan como verdaderos venenos energéticos que el cuerpo termina somatizando. No importa cuántos tratamientos se sigan. Si estos estados persisten, la sanación siempre será incompleta. Desde la visión gnóstica, cada emoción no resuelta se convierte en una carga que el organismo debe sostener. El resentimiento, en particular, mantiene al sistema nervioso en un estado de tensión constante. Samael explicaba que cuando una persona revive una y otra vez una ofensa pasada, su cuerpo reacciona como si el ataque estuviera ocurriendo en el presente. Esa reacción repetida desgasta órganos, altera funciones y debilita las defensas naturales. Esta regla no propone justificar lo que causó dolor ni olvidar de manera forzada. La Gnosis enseña que la verdadera liberación no nace del perdón impuesto, sino de la comprensión profunda. Cuando se comprende que el apego al dolor mantiene viva la herida, surge de forma natural la necesidad de soltar. Sanar implica dejar de identificarse con el papel de víctima. Samael Aungui señalaba que muchas enfermedades crónicas están relacionadas con conflictos emocionales no resueltos. Personas que cargan culpas antiguas, remordimientos constantes o autoacusaciones silenciosas terminan dirigiendo esa agresión hacia su propio cuerpo. El organismo, incapaz de expresar el conflicto de otro modo, lo manifiesta como síntoma. La reconciliación interna comienza con uno mismo. Antes de intentar perdonar a otros, es necesario dejar de castigarse internamente. La autoexigencia extrema, el desprecio hacia los propios errores y la negación de las propias emociones crean un clima interno hostil. Ningún cuerpo puede sanar en un ambiente de guerra interior. Esta regla también enseña la importancia de cerrar ciclos. Relaciones inconclusas, palabras no dichas y emociones reprimidas mantienen la energía atrapada en el pasado. Samael explicaba que mientras la conciencia permanezca anclada a eventos pasados, la energía vital no puede fluir libremente hacia el presente. Sanar es volver a la hora con la menor carga posible. El acto de soltar no es pasivo, es un proceso consciente. Implica observar el resentimiento cuando aparece, reconocerlo sin justificarlo y permitir que se disuelva al no alimentarlo. Cada vez que una emoción negativa es vista y comprendida, pierde fuerza. Con el tiempo, deja de dominar. Otro punto clave de esta regla es aprender a aceptar los procesos del cuerpo sin resistencia. Resistirse al síntoma genera más tensión. Aceptarlo no significa resignarse, sino dejar de pelear con él. Samael Aungui enseñaba que la resistencia emocional bloquea la energía sanadora. Cuando se acepta el proceso, la energía comienza a moverse. Cuando el resentimiento se libera, ocurren cambios profundos. La respiración se vuelve más amplia, el cuerpo se relaja y la mente recupera claridad. Muchos experimentan mejoras físicas notables al soltar cargas emocionales que llevaban años acumuladas. No es magia, es coherencia interna. Esta cuarta regla recuerda algo esencial. El cuerpo no puede sanar completamente mientras el corazón esté lleno de conflictos no resueltos. La sanación profunda requiere paz interior, y la paz interior nace cuando se deja de sostener aquello que ya cumplió su función. Si esta enseñanza resuena contigo y reconoces que cargas emociones que ya no quieres seguir sosteniendo, deja en los comentarios la frase «elijo soltar» y mantén presente que la reconciliación interna es una de las llaves más poderosas del poder de sanación según Samael Aungui. A lo largo de estas enseñanzas gnósticas queda claro que el poder de sanación del que hablaba Samael Aungui no es algo externo, místico reservado para unos pocos elegidos.
Es una capacidad natural del ser humano que se activa cuando la vida interior comienza a ordenarse. La gnosis no propone luchar contra la enfermedad como si fuera un enemigo, sino comprenderla como una consecuencia directa de la forma en que se vive, se piensa, se siente y se administra la propia energía. Cada regla expuesta apunta a un mismo principio. La sanación verdadera no es un evento aislado, es un proceso continuo de conciencia. Observarse, cuidar la energía vital, transformar el lenguaje interno y liberar cargas emocionales no son técnicas separadas, sino expresiones de una misma actitud ante la vida. Cuando una de ellas falta, el equilibrio se rompe. Cuando todas comienzan a integrarse, el organismo responde. Samael Aungui enseñaba que el cuerpo es un instrumento inteligente. No enferma por error, sino por coherencia con el estado interno de la persona. Por eso, intentar sanar solo el síntoma sin modificar la causa profunda es prolongar el conflicto. La gnosis invita a ir a la raíz, aunque eso implique incomodidad, responsabilidad y cambio real. Este enfoque no rechaza la medicina ni los tratamientos externos, pero los coloca en su justa medida. Sin un cambio de conciencia, cualquier método queda limitado. En cambio, cuando la persona asume un papel activo en su transformación interior, incluso los tratamientos externos se vuelven más eficaces. El cuerpo coopera cuando la mente deja de sabotearlo. La sanación gnóstica tampoco promete perfección ni ausencia total de dolor. Promete algo más profundo, comprensión. Y cuando hay comprensión, el sufrimiento innecesario disminuye. Muchas veces no es el síntoma lo que más daña, sino la resistencia, el miedo y la desesperación con que se vive. Al cambiar esa relación interna, la experiencia misma de la enfermedad se transforma. Otro aspecto fundamental es entender que este camino no es inmediato. Samael advertía que el ser humano quiere resultados rápidos sin cambiar hábitos antiguos. Pero la energía vital, la mente y las emociones necesitan tiempo para reorganizarse. La paciencia consciente es parte del proceso. Cada pequeño avance cuenta, aunque no sea visible de inmediato. Estas reglas gnósticas no buscan crear dependencia ni imponer creencias. Son invitaciones a experimentar. Quien las aplica de forma honesta comienza a notar cambios reales, mayor estabilidad emocional, claridad mental y un cuerpo que responde de manera diferente al estrés y al desgaste. La sanación se vuelve un efecto natural de una vida más consciente. En última instancia, el poder de sanación del que hablaba Samael Aungui es inseparable del despertar interior. Sanar es recordar que el cuerpo no está separado de la conciencia. Cuando la conciencia se ordena, el cuerpo encuentra las condiciones para regenerarse. Esta enseñanza deja una idea central. Nadie puede sanar completamente sin conocerse. Y nadie puede conocerse sin atreverse a mirar hacia adentro. Allí, en ese trabajo silencioso y constante, comienza la verdadera transformación. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Escuchar estas enseñanzas implica una disposición interna a cambiar, a dejar de vivir de manera mecánica y asumir un papel consciente frente a la propia salud. Samael Aungui enseñaba que el verdadero conocimiento no es el que se acumula, sino el que se aplica en la vida diaria, en lo pequeño, en lo cotidiano. Este camino no exige perfección, exige constancia. Cada vez que te observas, que cuidas tu energía, que corriges tu palabra interior o que sueltas una carga emocional, estás fortaleciendo tu poder de sanación. No para demostrar nada a nadie, sino para recuperar el equilibrio que siempre estuvo dentro de ti. Mantén estas enseñanzas presentes, reflexiona sobre ellas y aplícalas con honestidad. Y si sientes que este mensaje llegó en el momento justo, deja en los comentarios la frase «Activo mi sanación consciente». Que esta reflexión no se quede solo en palabras, sino que se convierta en experiencia viva.